Hola, buenas noches y de acuerdo al horario en que puedas estar escuchando este podcast, después de un tiempo podemos volver en este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que está escrito en la Escritura, en las Sagradas Escrituras. En este tiempo estamos hablando acerca de Jesús como el gran maestro, el maestro de maestros, el maestro con M mayúscula, porque Él fue el que explicó la palabra misma como nadie, porque Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿cómo Él no podía haber expresado y explicado y enseñado la palabra de Dios como nadie, ¿no es cierto? De esa manera vamos a continuar en este estudio bíblico para poder analizar el siguiente punto: el bautismo de Jesús, la vida nueva y la vida eterna, la genealogía de Jesús y la perfección e inalterabilidad de los planes de Dios. Hablemos del bautismo de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros somos bautizados, al sumergirnos en las aguas, somos posteriormente nuevas. Al salir de las aguas somos hechos nuevas criaturas. De esa manera nosotros entendemos de que somos hechos nuevos. Jesús en su bautismo se presentó ante Juan el Bautista y Juan el Bautista le dijo que él no era digno de bautizarlo, pero Jesús le dijo que era necesario que él sea bautizado. De esta manera veamos que el viaje que estamos haciendo desde el Antiguo Testamento nos lleva a las palabras escritas en el Antiguo Testamento, pero las estamos comparando con lo que está escrito en el Nuevo Testamento y cómo la vida de Jesús se va haciendo paralela a lo que está en el Antiguo Testamento. Encontramos que en Génesis se relata la historia de sepultura de Sara, esposa de Abraham. En Génesis 23, en la cueva de Macpela o Macpelá, que significa doble. Esa cueva significa doble. Y esto tiene mucha relación con el bautismo de Jesús. Sara era esposa de Abraham, fue bautizada en la cueva de Macpela, que significa doble. A la par encontramos en Lucas, en el capítulo 3, ya yendo en este estudio paralelo al Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versos 21 al 22, encontramos a Jesús siendo bautizado. La Biblia en Romanos 6, 4 al 6 nos enseña que en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo a fin de que resucitemos a una nueva vida, doble, como lo que significa la cueva de Macpela, doble, una vida antes y otra vida después, una vida antes del bautismo en las aguas y otra vida después del bautismo en las aguas, paralelo a lo que sucedió con Sara, que fue sepultada en la cueva de Macpela o Macpelá,
Y dice la Biblia que cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados con Cristo para resucitar a una nueva vida. Entonces, nos enseña esto Romanos 6, 4 al 6. ¿Y esta nueva vida para qué? Para ya no servir al pecado. Sin querer decir que ya no vamos a pecar, no, porque no hay hombre que no peque, sino que ya no pecaremos deliberadamente. Así también el bautismo es una forma de expresar que nuestra fe en Jesús es verdadera. Porque cuando nosotros nos estamos bautizando es como dar un paso, es como decir realmente me estoy entregando a Jesús. No es de boca para afuera que digo soy cristiano, sino que estoy demostrándolo con hechos que soy cristiano evangélico. Cuando Jesús fue bautizado, estaba enseñando la realidad del nuevo nacimiento en el cristiano y la realidad de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Así como Jesús fue bautizado, así como murió y resucitó, también nosotros creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección de los que partieron con Jesucristo, de los que partieron en Cristo, mejor dicho, o más cabalmente. Debemos andar en vida nueva nosotros también en Cristo Jesús. Una vida en Jesús. Y resucitaremos nosotros también en el día postrero para vida eterna, en el día de la resurrección de los que partieron en Cristo, de los que durmieron en Cristo. Necesitamos dejar el doble ánimo. A la misma vez esa cueva de Macpela, que significa doble, significa dejar el doble ánimo. El doble ánimo. Así como Jesús fue resucitado y como fue bautizado también por Juan el Bautista, así también nosotros necesitamos ser bautizados para poder de esa manera resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, para que nosotros también podamos manifestar esa fe en la resurrección de los muertos, podamos manifestar de que sí creemos que los que partieron en Cristo van a resucitar. Y de esa manera nosotros también tenemos que dejar el doble ánimo y venir de muerte a vida. Ya no podemos seguir iguales. Y en el Antiguo Testamento varios patriarcas fueron sepultados en esta cueva de Macpelá que Abraham compró, como nos relata la historia bíblica. En el Nuevo Testamento muchos somos sepultados a través del bautismo por la fe de Jesús, tanto los unos como los otros, por haber tenido fe en el Dios que escribió la Biblia, resucitaremos. Y la muerte segunda, otra vez volvemos al doble de ese significado de esa cueva Macpela. La muerte segunda no tendrá más potestad sobre nosotros. Deuteronomio 6, verso 4, contiene el Shema o Shema Israel, en el que dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es necesario que dejemos que Dios nos lleve en una nueva vida para entrar en la vida eterna. Dejemos el doble ánimo, la doblez, para entrar a una nueva vida, a una vida eterna, a una nueva vida. La palabra y la comprobación de lo que estamos estudiando es que Jesús nos enseñó a través de su bautismo
dejar la vida antigua y ser nuevas criaturas. De esa manera explicó lo acontecido con Abraham y los patriarcas sepultados en la cueva de Macpela, que significa doble. La relación de lo acontecido en el Antiguo Testamento y la vida y enseñanzas de Jesús, pasando ya por lo que es su bautismo, es asombrosa. Ahora nos estamos centrando en el Pentateuco, o libros de la ley, o Torá. Finalmente, analizaremos y veremos este punto, la genealogía de Jesús y la perfección e inalterabilidad de los planes de Dios, la historia de Judá y Tamar. ¿Sabes que en la Biblia dice que Judá, siendo hijo de Jacob el patriarca, el cual fue nieto de Abraham? Y ahí te das cuenta cómo estamos avanzando en el Antiguo Testamento. Fuimos a la sepultura de Sara, pero ahora nos encontramos en la historia de Judá y Tamar. Y dice la Biblia que Judá se encontraba viudo, y Tamar, que era su nuera, había tenido malas experiencias con los hijos de Judá, y no llegó a concebir. Y en aquel tiempo el no concebir no era cualquier cosa, era algo muy importante para las mujeres, no concebir. De esa manera se sintió totalmente desesperada esta vida Tamar. Y dice que en un momento Judá, como ya era viudo, en aquel tiempo fue a buscar a alguna mujer con la cual pudiera tener acceso físico, y de esa manera poder de alguna manera, digámoslo así, saciar su necesidad varonil, si podríamos llamarlo así. Pero el punto es que Tamar, aunque no lo creas, en la Biblia nos dice que Tamar fue quien se vistió de mujer de la calle, llamémoslo así. Y de esa manera llegó a llegarse a Judá, llegó a tener contacto físico, carnal, digámoslo así, con Judá, uno diría con su propio suegro. Qué terrible, pero la Biblia nos enseña de que Judá entendió que Tamar lo había hecho para tener descendencia de la casa de Israel. Entonces por eso Judá le dijo al final: más justa fuiste tú que yo. Tal vez yo fui con otro afán a conocerte, pero tú lo hiciste porque querías tener descendencia. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que de esa descendencia vino el Mesías. ¿Cuán inexplicables humanamente pueden ser los planes de Dios? Si tanta lucha hubo para que Tamar tuviera un hijo, que ella, creyendo en la promesa, fue, y lo que ella quiso es tener descendencia. No importó el costo. No importó si la apedrearían, si creyeran lo peor de ella, injustamente, por cierto. Ella lo que quería era cumplir la ley. No había en su corazón los pecados de lujuria, de llegarse a su propio suegro, ¿no? Sino que lo que ella quería era tener descendencia. Y de esa descendencia, de la tribu de Judá, nacería lo que es el Mesías Jesús. Entonces, de esa manera nosotros vemos que los planes de Dios tienen que cumplirse.
sí o sí. Tamar no había podido con los hijos de Judá concebir, porque la Biblia nos relata de que ellos fueron injustos, pero sí pudo concebir con su suegro. Y de esa manera entendemos que tenía que cumplirse la palabra de Dios. Así son los planes de Dios, que tienen que cumplirse. Y esta historia de Judá y Tamar es una historia que no es común, Y de esa manera, Jacob luego, ya siendo anciano, profetizó que de la tribu de Judá vendría el Mesías, el cual sería llamado, como tal vez alguna vez ya o muchas veces lo has escuchado, el león de la tribu de Judá. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 5, verso 5. El plan de Dios era instaurar un nuevo sacerdocio. Un nuevo sacerdote que tendría que venir no de la tribu de Leví, que era en los tiempos de Moisés la que tenía que oficiar los sacrificios antiguos de matar corderos y ofrecerlos a Dios, ofrecer su sangre, sino tendría que venir el Mesías de un sacerdocio santo, de un sacerdocio eterno, un sacerdote de una tribu que no tuvo que ver de manera directa con los sacrificios de la antigua ley, como era la tribu de Leví, sino tenía que ser un sacerdote que viva para siempre, venido de la tribu de Judá, según el orden no de Aarón, que era de los levitas, de los sacerdotes, sino de un sacerdote del orden eterno de Melquisedec, no un sacerdote que muriera como en los tiempos del sacerdocio levítico, sino un sacerdote distinto que tendría que ser descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David. ¿Te das cuenta? Del linaje de David, de la tribu de Judá, nada que ver con la tribu de sacerdotes de Leví. Un sacerdocio eterno, no perecedero. Un sacerdocio del león de la tribu de Judá. La genealogía de Jesús profetizada tenía que cumplirse. No importaba cómo, no importaron las oposiciones que quisieron truncar el plan divino, que no querían que naciera el Mesías. Lo determinado por Dios tenía que cumplirse. Era necesario un nuevo sacerdote para un nuevo orden de cosas. Este sacerdote es el Mesías, que tenía que venir de la tribu de Judá para reinar eternamente. Dios tenía que cumplir su plan perfecto en medio de una genealogía de hombres imperfectos. ¿Y qué es lo que comprobamos en esta parte? Que existe un paralelismo indudable entre el desarrollo del Génesis en las genealogías del Antiguo Testamento, descritas en los capítulos 24 al 38. Y la genealogía de Jesús señalada en Lucas 3, 23 al 38. O sea, cómo paralelamente se va relatando en Lucas la vida de Jesús, vamos viendo paralelamente en el Antiguo Testamento que todo está tan ordenado. Porque el Antiguo Testamento nos va explicando de una genealogía que se fue siguiendo
Desde los patriarcas de tal nació tal y de tal otro nació cual, y así nos va relatando cómo se fue, cómo fueron los hijos de los hijos de los hijos. Y paralelo a eso, la Biblia nos encontramos en Lucas, en el Nuevo Testamento, con la genealogía de Jesús, en Lucas 3, 23 al 38. O sea que existe un orden tan grande que solamente entendemos que es porque Dios es real, porque la Biblia es un libro sagrado, es un libro sobrenatural. Eso ha sido todo por esta sesión, y que Dios en Cristo Jesús te siga bendiciendo a través de su palabra. Seguiremos meditando en las Escrituras.